Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar un servicio nuevo a nuestro Dios. Les voy a pedir por favor que vayamos a la cita de Éxodo capítulo 34 y vamos a leer como tenemos por costumbre, hermanos. Cuando usted lo encuentre, se pone en pie, hermanos, en reverencia a nuestro Dios. Éxodo capítulo 34 desde el principio. Éxodo capítulo 34. Cuando usted lo encuentra, hermano, si puede ponerse en pie, se pone en pie. Recuerde que es en reverencia a nuestro Dios. Si usted no puede, hermano, no se preocupe, nosotros entendemos y el Señor también, ¿verdad? La situación. Éxodo capítulo 34, desde el principio. Vamos a leer, hermanos, como tenemos por costumbre. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y así nos vamos alternando hasta el número 7, hermanos. ¿Estamos todos ahí? Sí, amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Y el Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Todos, hermanos, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de tus padres sobre los hijos, hasta los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Primeramente, Padre amado, pidiéndote perdón, mi Señor y mi Dios, porque hemos pecado contra el cielo, Señor, porque hemos pecado contra ti, Padre amado. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que perdones, mi Señor y mi Dios, todo rastro de pecado y de maldad de nuestras vidas, Señor eterno. Tenga misericordia de nosotros, mi Señor y mi Dios. Perdónanos, Padre Santo, porque hemos pecado contra ti. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor eterno. Limpie, mi Señor y mi Dios, con tu sangre preciosa, la sangre de tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios, nuestras manos que están manchadas con el pecado, Señor eterno. Limpia nuestra mente, mi Señor y mi Dios, de todo mal pensamiento, de todo pensamiento impuro, mi Señor y mi Dios, y reprenda por nosotros a todo pensamiento del maligno, mi Señor y mi Dios, que quiera ser sembrado en nuestro corazón. Te rogamos, Señor eterno, que limpies nuestras vestiduras, mi Señor y mi Dios, de toda mancha y de toda arruga, mi Señor y mi Dios, sea quitada. Perdónanos, mi Señor y mi Dios, tenga misericordia de esta pequeña manada, Señor Dios Todopoderoso. Pues míranos, Señor eterno, que estamos aquí por nuestra propia voluntad. Nadie nos ha obligado, mi Señor y mi Dios, a venir aquí a este lugar. Venimos a buscarte, Padre amado. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que nos permitas encontrarte, Señor eterno. Envía, mi Señor y mi Dios, tu Espíritu Santo, Señor eterno, sobre tus siervos y sobre tus siervas, mi Señor y mi Dios, que te están buscando, Señor, que se están preparando, Padre amado, que están limpiando sus vestiduras, Señor eterno, que están haciendo morada, mi Señor y mi Dios, para que tu presencia, tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, more en nosotros. Te rogamos, Señor eterno, que envíes espíritu de sabiduría y de entendimiento, Padre amado,
para que podamos comprender tu palabra verdadera, Señor. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios, rompe los sellos, Padre amado, y revélanos, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra. ¿Cuál es tu buena y perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor eterno? Háblanos hoy, mi Señor y mi Dios, posenos aquí, tus siervos y tus siervas, escuchamos, Señor eterno, tu palabra, mi Señor y mi Dios, que ha sido enviada aquí a este lugar. Prospérala, mi Señor y mi Dios, para la que la has enviado. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que reprendas y eches fuera de este lugar a todo espíritu de las tinieblas, a todo espíritu de distracción, Señor eterno. Repréndelo por nosotros, mi Señor y mi Dios, y échalo fuera, Padre amado. A todo espíritu de sueños, todo espíritu de mentiras, Señor eterno, también. Todo espíritu de desatino, Señor eterno, échalo fuera de este lugar. Que sea tu palabra verdadera reinando aquí, gobernando este lugar, Padre amado. Te pedimos también que ponga cerco y vallado alrededor de nosotros, Señor. Que tu palabra verdadera descienda, Señor, tu fuego vivo, y nos rodees como a tu monte Sión, Señor eterno. Así como lo rodeaste para protegerlo, Padre amado, te rogamos también que envíes tus ángeles, Señor, Dios Todopoderoso, para que peleen por nosotros, Señor. Para que peleen por nosotros, Padre amado. Pedimos, mi Señor y mi Dios, que también que tu presencia descienda hoy, Señor eterno. Muévete, Padre Santo, que se mueva tu poder sanador, mi Señor y mi Dios, en medio de tu adoración, de tu alabanza. Limpia nuestros labios, mi Señor y mi Dios, de todo pecado, mi Señor y mi Dios, y de toda maldad, Padre Santo, para que estos cantos también, que en un momento más vamos a hacer en tu nombre, Señor, en tu autoridad, llegue delante de tu presencia, Padre amado. Así como estos ruegos, estas peticiones, Señor eterno, que estamos haciendo, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que nos limpies, Padre amado, para que lleguen como olor grato delante de tu presencia y se quemen junto al incienso que está delante de ti en esa copa, Padre amado. Te rogamos también, mi Señor y mi Dios, que envíes unción de lo alto para que tu palabra verdadera, el mensaje que traes hoy, mi Señor y mi Dios, a través de tu siervo o de tu sierva, mi Señor y mi Dios, se predique con unción, con autoridad, Padre amado, y que la palabra llegue a los corazones, Padre Santo. Te rogamos también que esos corazones de piedra, Señor eterno, sean cambiados por corazones de carne, que reciban tu palabra verdadera, Señor Dios Todopoderoso. En tu nombre, mi Señor y mi Dios, en tu brazo fuerte, Padre amado, depositamos toda nuestra confianza, mi Señor y mi Dios, pues reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, fuerte, poderoso, misericordioso. Te damos las gracias, Señor eterno, porque nos permitiste llegar aquí a este lugar con bien, porque abriste el camino, mi Señor y mi Dios. Ahora te pedimos que prosperes este servicio, Señor eterno, por lo cual tú lo has permitido que se haga, mi Señor y mi Dios. Que la palabra llegue, Señor eterno, a los corazones. Que llegue tu palabra, mi Señor y mi Dios. Que redarguya, Padre Santo, de pecado, mi Señor y mi Dios. Y que conviccione también al arrepentimiento verdadero, Padre Santo, para que así tú puedas perdonar las almas, Señor Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor eterno, porque has sido muy bueno con nosotros, porque nos has provisto hoy en este día. Te damos las gracias, mi Señor y mi Dios, y también te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque solamente tú la mereces, Señor eterno. Solamente tú eres digno de ser temido, Señor Dios Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Señor eterno, que entregó su cuerpo y su sangre para perdón de nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento un momento, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a hablar un momento un pequeño momento, hermanos, acerca de lo que habla aquí el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 34. Es un pequeño recordatorio, hermanos, de los atributos del Señor. Este pasaje, hermanos, es muy valorado, es de mucho valor para los descendientes de Abraham directamente, para el pueblo judío de Dios. Este pasaje, hermanos, se conoce como las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Pero, hermanos, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no somos de la línea de sangre de Abraham. Creo que ya muchas veces hemos explicado eso, ¿verdad? Nosotros no somos el olivo genuino. ¿Sí sabe usted qué es un olivo? Gloria a Cristo, aleluya. Es un arbolito.
Bueno, es como una planta, pero es un árbol de intermedio, ¿verdad? Un árbol chico. Se puede hacer grande, como todos. Pero es grueso. Pero dicen que hay uno genuino, hermanos. Una plantita, hermanos, que es de mucho valor. Y también hay uno que es silvestre, hermanos, que los frutos no son buenos, son agrios, no sirven. O no echa frutos, hermanos, imagínense. Y dice la Escritura que nosotros fuimos injertados en ese olivo genuino, que es la línea de sangre de Abraham. De cierta manera nosotros somos como una mezcla, hermanos. Nuestros frutos son una mezcla del pueblo de Dios que fue elegido en los tiempos desde Abraham, la línea de sangre de Abraham, y ahora nosotros, hermanos, una línea de sangre que se conoce en la Escritura como los pueblos gentiles. Gentiles habla de gentes del mundo. Se mezcló, hermanos, la sangre. Fue limpiada, purificada nuestra sangre, nuestro cuerpo, nuestra alma. La palabra sangre, hermanos, la palabra sangre en el Antiguo Testamento, en el lenguaje hebreo, hace referencia a dos cosas principales cuando hablamos de sangre. Cuando hablamos de sangre, hablamos de vida y también se habla de posesiones. Pero no vamos a hablar de posesiones, vamos a hablar de la vida. Nuestra vida, mis hermanos y mis hermanas, fue limpiada cuando fuimos injertados en el olivo genuino. Dice que para que eso llegue a suceder, mis hermanos y mis hermanas, sí saben ustedes cómo se injerta una rama, cuál es el proceso para que en una planta se le ponga una planta que es diferente de otro arbolito. ¿Saben cómo se hace? Imagino que los más grandes sí saben, ¿verdad? Para los que no, supongamos que tenemos el olivo genuino, un árbol, y le queremos meter una rama de otro olivo. Primero se tiene que arrancar la ramita, ¿verdad? De donde la vamos a querer tomar. Se arranca, se abre una rajada, hermanos, en la corteza del árbol y se mete ahí y luego se amarra. De esa forma el árbol sustenta a la rama, pero la Escritura no dice que fue hecho así. Dice, hermanos, la Escritura, dice el Señor, que para que nosotros fuéramos injertados en el olivo genuino, otra rama tuvo que haber sido desgajada, arrancada. Miren, hermanos, ahí hay 1, 2, 3 sillas vacías. Allá hay más que están dobladas, hermanos. Hay 3 sillas vacías aquí en la iglesia, por un motivo están vacías, hermanos. Hay gente que se fue de aquí, muchos lo saben, ¿verdad? Pero por motivo de esas sillas vacías, es motivo, hermanos, para que alguien más las ocupe. La salvación que unos no quisieron, hermanos, otros la pueden recibir. Pero, hermanos, el asunto que está hablando aquí la Escritura es acerca de la misericordia de Dios. ¿Por qué les quise exponer el asunto de que somos nosotros y que es el pueblo de Dios? El pueblo de la sangre de Abraham, el pueblo de Dios, de Israel. ¿Por qué? Porque ellos lo toman de otra manera este pasaje, hermanos. Le llaman de otras formas. Inclusive las enumeran, estudian mucho la palabra de Dios, mucho más que nosotros. Las lograron enumerar. Entre el versículo 6 y 7, hermanos, de este pasaje, hay 13 misericordias que el pueblo judío, el pueblo de Dios, distinguió. Usted en su casa, si gusta, cuando tenga tiempo, las estudia y a ver ustedes cuántas pueden sacar de aquí. El pueblo judío, el pueblo de Dios, logró sacar 13 misericordias de este pasaje, mis hermanos y mis hermanas. Pero les repito, nosotros no somos judíos, hermanos. Nosotros somos llamados cristianos porque somos seguidores del Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Pero el pueblo de Dios, en el tiempo antiguo, en el tiempo del Señor Jesucristo, rechazaron al Señor Jesús. No le recibieron como Él venía. Él venía como un rey, como un gobernador aquí a la tierra en aquel tiempo. Y dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos, las personas de aquel tiempo, no le recibieron. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no le recibió como su Mesías, como su Salvador, como su gobernador.
no lo recibió así, mi hermano y mi hermana. Pero dice la Escritura que todo aquel que le recibe, ¿cómo le va a recibir usted? Con la debe y recibirle bien. Le debe recibir, mi hermano y mi hermana, como Él vino, como un gobernador. Para que la palabra de Dios se cumpla en su vida, mi hermano y mi hermana, y usted sea un hijo de Dios verdadero, usted tiene que recibir al Señor Jesucristo como gobernador de su vida. Usted, mi hermano y mi hermana, puede decir: te recibo, Señor Jesucristo, con su boca, pero no con su corazón. Dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. Sus manos y sus pies, mi hermano y mi hermana, sus actos, tienen que decir lo que dice su boca también. No va a decir nada más: sí, yo recibo al Señor Jesucristo, pero continúa en pecado, hermanos. No le ha recibido. Y menos ha creído, hermano y hermana, usted que me escucha. No ha sido hijo de Dios verdadero. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como lo que es, hoy es el día, hermanos, en el que ustedes lo pueden recibir como lo que verdaderamente es, de corazón verdadero, genuino, y no con palabras vacías, con palabras vanas. Como gobernador de su vida. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano y mi hermana? Que lo que el Señor Jesucristo mandó en su palabra, usted lo tiene que hacer. Y lo que el Señor prohibió en su palabra, usted no lo tiene que hacer. Lo tiene que omitir de hacer. Tenemos 4 evangelios, mis hermanos y mis hermanas, en el cual directamente el Señor Jesucristo habló. Tenemos todo el Nuevo Testamento también, en el cual se dieron instrucciones, pero ahora por medio del Espíritu Santo. Instrucciones de los apóstoles. Dijo el Señor: les conviene que yo me vaya, decía el Señor Jesucristo, y les enviaré un consolador. Vendrá otro como yo. Miren, mis hermanos y mis hermanas, para cerrar el asunto de los hijos de Dios y de por qué nosotros no podemos ser contados como judíos ahora, hermanos. No tenemos que convertirnos al judaísmo. Ese es el punto, hermanos. Nosotros somos cristianos, seguidores del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, estamos escribiendo el siguiente capítulo de la palabra de Dios. No podemos irnos para atrás a la ley, al Antiguo Testamento, a vivir como vivieron los judíos. No, hermanos. Hay nuevas promesas más grandes. También hay más responsabilidades para nosotros. Dice la palabra, hermanos, también a todo aquel que le recibe. Ya sabe usted cómo se recibe al Señor Jesucristo. No se recibe nada más con palabra, también con sus actos, con sus hechos. Y dice el Señor: a todo aquel que le recibe y cree en su nombre. Y aquí viene la misericordia de Dios, mi hermano y mi hermana. ¿Quién ha creído en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué es eso? ¿Qué es creer en el nombre del Señor Jesús? Es creer en la autoridad que Él tiene, mi hermano y mi hermana. La autoridad que tiene el Señor Jesús para socorrernos, para rescatarnos, para protegernos. Es lo que usted también tiene que creer. Son dos cosas. Tiene que obedecer la palabra de Dios y creer que el Señor le puede rescatar, le puede socorrer. Dice aquí, hermanos, que el Señor es, en el versículo 6, dice: y pasando el Señor por delante, proclamó: Señor fuerte, misericordioso y piadoso. Cuando dice fuerte, hermanos, quiere decir que es poderoso el Señor. Que es fuerte, es poderoso. Cuando dice el Señor que es misericordioso, en esta parte exclusiva, mi hermano y mi hermana, porque es una palabra diferente en su original en hebreo. No es igual como he enseñado la palabra misericordia en otros pasajes, hermano. Esta es otra palabra diferente. Habla acerca de la compasión. El Señor es compasivo con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser compasivo? ¿Qué quiere decir esa palabra compasivo? ¿Qué es compasivo con el hombre, con la mujer? Esto es de forma general, hermanos. No está diciendo que el Señor exclusivamente
tiene estas cualidades, estos atributos para el pueblo de Dios. Esto es de forma general, hermanos. Que al Señor no le gusta que usted sufra. Al Señor no le agrada, hermanos, que usted sufra. Cuando el hombre y la mujer está sufriendo, el Señor desciende, hermano. No quiere que usted sufra. De esa manera, por eso que está aquí escrito, usted que me escucha, nunca se debe sentir solo. Porque el Señor es misericordioso. Es compasivo, mi hermano y mi hermana. El Señor desciende. El Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, tiene un lugar, hermanos, que es allá arriba en los cielos. Él está en su trono, pero Él puede descender. Cuando el hombre, cuando la mujer sufre, es su creación. No todos son hijos, pero son creación de Dios. Y porque dice que es misericordioso, es compasivo. Se sufre Él. Cuando usted sufre, mi hermano y mi hermana que me escucha. Al Señor no le gusta que el hombre y la mujer sufra. Dice también que es piadoso. El Señor Dios Todopoderoso es piadoso. Aquí, hermanos, dice versículo 6, el 6, y pasando el Señor por delante de él, proclamó el Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso. Ponga atención cuando leamos, hermanos, porque esos tres atributos uno son, hermanos. A veces nosotros no podemos comprender la palabra de Dios en su totalidad. A veces ni siquiera los que nos paramos aquí enfrente, hermanos. El conocimiento de Dios es muy grande. No se puede contener en un hombre, en una mujer. Pero esos tres, uno son: fuerte, misericordioso y piadoso. Cuando hablamos de piedad, quiere decir, hermanos, que el Señor nos da, aunque nosotros no merezcamos. El Señor Jesucristo dio a su Hijo, el Señor, el Padre, dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, en pago por nuestros pecados, por nuestra maldad. No lo merecíamos, hermano. ¿Quién va a dar a su pariente de más valor para usted en su corazón? ¿Por un pecador? ¿Por alguien que no se lo merece? Porque a eso se refiere la palabra piadoso, hermanos. Es darle algo a alguien que no se lo merecen. Esa palabra que está escrita ahí, piadoso, a eso se refiere. No es darle nada más. Sí, ten tu pago porque te lo mereces. No, es darle porque no se lo merece. ¿Quién lo haría? Solamente Dios, hermanos, solamente el Señor. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Aquí son dos cosas, hermanos. Tardo para la ira, y también dice grande en misericordia y en verdad. Esas dos cosas últimas, una son misericordia y verdad. Cuando dice tardo para la ira, ¿a qué cree usted que se refiere, hermanos? Es muy fácil, ¿verdad? El Señor es paciente con nosotros. Nos tiene paciencia. ¿Se acuerdan de la historia de Balaam? Dice la Escritura que se encendió la ira del Señor. Balaam, mi hermano y mi hermana. Algunos piensan que sí era profeta. Yo pienso que no. Ahí hay una división. Hasta el pueblo judío también piensa. Algunos creen que sí, otros creen que era un falso profeta. Hay división en ese pensamiento, ¿verdad? De qué era, si era profeta o no era profeta. Colmó la paciencia del Señor. Se encendió la ira, hermanos, de Dios, del Padre, y envió a su ángel, que era el Señor Jesucristo. En aquel tiempo se conocía. Lo envió delante. Pero dice la Escritura, hermanos, que es tardo para la ira. Lo que pasa es que insistió Balaam. No vaya a pensar usted, mi hermano y mi hermana, que porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es piadoso, no le va a castigar a usted. Sí lo va a hacer, porque el Señor es justo también. Tardo para la ira. El Señor no tiene paciencia, mi hermano y mi hermana.
A veces nosotros no tenemos la paciencia que tiene el Señor. Nos enojamos rápido, nos molestamos. Queremos todo rápido. Dice, y grande misericordia y verdad. Cuando dice grande, hermanos, quiere decir que es abundante. Abundante, que es mucho, grande. Cuando dice que es tardo, dice que es largo. Cuando usted mire así en el Antiguo Testamento, cuando dice que es tardo, es largo. Tiene que pasar un camino largo para que llegue al punto, en este caso, de la ira. Cuando dice que es grande, hermano, que es abundante, que es mucho lo que tiene. Tiene mucha misericordia el Señor. Grande misericordia. El Señor es muy bueno con nosotros. Amén, gloria a Dios. Muy bueno con nosotros. No es lo mismo que piadoso, hermanos. Y no es lo mismo que la primer misericordia. El Señor es muy bueno, mucho. Hace muchas buenas cosas con nosotros. El Señor, el Padre. Pero también dice que es grande también en verdad. En misericordia y en verdad. ¿Qué es la verdad? Que está escrita aquí. No lo vayan a sacar de contexto. ¿Qué es la verdad? La fidelidad, mi hermano y mi hermana. El Señor es fiel. El Señor no cambia. El Señor es el mismo, mi hermano y mi hermana, de hace 1000 años, 2000 años, 5000 años o 6000. El Señor no ha cambiado, hermano, es el mismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el mismo Dios. Es la misma mente, hermanos, no cambia, no es otro. Nosotros a veces sí cambiamos. Cuando estamos chiquitos pensamos de una manera. Cuando somos adultos pensamos ya de una manera más firme. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? A veces con nosotros, que nos pasan desgracias. Nos pasan adversidades en nuestras vidas. ¿Y qué pasa con nosotros? Cambiamos, ¿verdad? Miren que estamos en el mismo cuerpo de carne, usted y yo. Cuando pasan desgracias, cuando pasan malas cosas, algo cambia en nuestra mente. Cambiamos, hermano. Cambiamos. Aquí la sugerencia, hermanos, que usted permanezca en el Señor. Que no cambie, hermanos, por lo cual usted fue llamado para regresarse al mundo. De ninguna manera. Dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cuando dice misericordia a millares, está diciendo el Señor en un capítulo anterior, mis hermanos y mis hermanas, el motivo de estas palabras es por las 3 cosas que se hablaron después de la misericordia a millares. Y dijo el Señor en el capítulo anterior, yo tendré misericordia, dice el Señor. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Así dice Dios. El Señor es soberano, mi hermano y mi hermana. Nos dice a todos, dice, que guarda misericordia a millares, a muchos. Pero dice el Señor, Dios Todopoderoso, que yo voy a tener misericordia, dice Dios, del que yo quiera tener misericordia. Usted y yo no podemos forzar la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana. De ninguna forma se puede. No se puede. Usted no le puede hacer manita de puerco a Dios, mi hermano. De ninguna, ni con ayuno, ni con oración, ni con lloro. Puede insistir delante de Dios, pelear con Dios. Pero de ninguna manera va a torcer la voluntad de Dios. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y este es el punto, hermanos, de este pasaje. Son 3 cosas, hermano, mi hermana, por lo cual viene esta palabra. Esta palabra es como un rescate para su alma, para mi alma. Aleluya. Es un rescate, hermano, ¿por qué? Por el pecado, por la iniquidad y por la rebelión. Si usted continúa insistiendo en esos 3 puntos, mi hermano y mi hermana, ya no va a haber misericordia. Ya no va a haber. Mire lo que dice aquí más adelante. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hay consecuencia, hermano, para el pecado.
para la rebelión y para la iniquidad. ¿Sabe usted qué es la iniquidad? Los que están en el estudio, hermano, se deben de acordar porque lo vimos ahí. La iniquidad es lo contrario a la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que el Señor ha mandado. Es lo que el Señor ha establecido como bueno y como malo. Cuando usted y yo no cumplimos con lo que el Señor ha mandado, somos contados como estos inicuos, quienes practican la iniquidad. Es pecado, hermano, de muerte, de condenación, ir contra la palabra de Dios. Pecado y rebelión contra Dios. Y mire lo que dice el Señor. Dice su palabra, hermanos, hemos visto aquí que es muy misericordioso Dios. Pero también dice, versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si usted hace iniquidad, si usted comete pecado y todavía, para rematar, hermanos, es rebelde, ¿cómo usted cree que va a ser contado delante de Dios? ¿Va a ser contado como pueblo de Dios? Va a decir Dios, mira cuán hermosas son las tiendas, son las casas de mis hijos que hacen iniquidad, que hacen pecado y que son rebeldes. El Señor no va a decir eso, hermano. Vamos a ser contados como malvados los que cometemos iniquidad, pecado y rebelión. Y todo aquel que lo haga, mi hermano y mi hermana, dice aquí la palabra de Dios, que no, el Señor no lo va a tomar por ningún inocente. ¿Qué es lo contrario de inocente, hermano? Es culpable. Y en un juicio, ¿qué le pasará al culpable, hermanos? En los juicios de Dios, va directo a condenación, al infierno de fuego y de tormento. Y si es chiste, hermano, no vayan a pensar por las cosas que dicen en el mundo, lo que sale en el Facebook, que no es chiste. Sí es chiste. Sí es chiste y es real. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y una consecuencia aquí, hermanos, dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, dice, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera o cuarta generación. Usted tiene hijos, hermanos. Si usted tiene hijos, cuídese de hacer maldad. Porque dice el Señor aquí en su palabra que Él va a visitar, Él va a supervisar esa iniquidad en sus hijos. Ahora, usted tiene nietos, mi hermano y mi hermana. Tenga cuidado de hacer maldad, de hacer rebelión o iniquidad, porque dice la palabra de Dios que la va a visitar también hasta sus nietos. Ahora, usted tiene bisnietos, mis hermanos y mis hermanas que están aquí, todo aquel que escucha. Tenga cuidado de hacer pecado, de hacer rebelión o iniquidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él visita la iniquidad, Él supervisa. Él desciende, hermanos. El Señor desciende hasta los hijos de los hijos de los hijos. Hasta la tercera o hasta la cuarta generación, dice su palabra, mi hermano, mi hermana. No debemos de abusar de las misericordias de Dios. Es tardo para la ira. Lo es, mi hermano y mi hermana. Pero la ira de Dios desciende también. Se enciende, perdón. Porque así dice su palabra, que se enciende. Esta es la exhortación para esta mañana, hermanos.